casa ajena, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, Dr. Gustavo Salle. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Muchas veces en estas audiciones del poder real, es decir, audiciones que buscan desenmascarar, dejar en evidencia, mostrar el verdadero funcionamiento de las relaciones sociales, de las relaciones económicas y fundamentalmente de la instrumentalidad del político, hemos hablado de que la oligarquía, la élite, los magnates, los que manejan la máquina de emitir moneda falsa, logran dominar la acción y la reacción, es decir, la bidimensionalidad en la que nos tienen inmersos, engañados. Por supuesto que para controlar la acción y la reacción, la bidimensionalidad, se necesitan individuos instrumentales, manipuladores, mentirosos, inescrupulosos. Esa es la forma que encuentra la oligarquía, la élite, para direccionar al rebaño, a nosotros, la majada, los esclavos. Y hoy nos proponemos, tal como lo hemos anunciado en nuestra cuenta de Twitter, poner un ejemplo claro, evidente, ostensible, obsceno, grosero, grotesco, de esa instrumentalidad, de ese control, de esa manipulación. Y basta con la lectura de los discursos, de las proposiciones retóricas realizadas en determinado momento de la historia, comparadas con las proposiciones y discursos en otro momento de la historia, por supuesto en distinta situación, para ver cómo un mismo individuo puede decir de sí mismo cosas verdaderamente espeluznantes por lo negativa, por lo deleznable con respecto a su trayectoria, a su existencialidad sobre la faz de la tierra. Hoy tenemos la audición que llamamos Astori 1987 versus Astori 2017. Hoy tenemos la audición en la que habla Astori 1987, siendo oposición, conformando el Frente Amplio desde la vereda de enfrente al gobierno, a la administración de la cosa pública. Y por supuesto, tenemos la constatación de la praxis del Astori del 2017. Y vamos a ver cómo catalogaba al Astori 2017 el Astori 1987. ¿Qué sucede? Que en diciembre de 1987 el sindicato de FUNSA invita a Astori a dar una conferencia. Claro, era el Astori intelectual, creo que hasta catedrático de la Universidad de la República. Era el Astori morfológicamente anglosajón, el rubio de ojos claros,
que le iba a hablar a la muchachada, más bien morocha, de ojos castaños y pelo enrulado, que conformaban la masa obrera de Funza. Y ya allí, en esas diferencias de estereotipos étnicos, reproduciendo lo que sucede a nivel planetario, era admirado por sus pontificaciones de carácter económicas, políticas, filosóficas, ideológicas. Pero vayamos ya a la lectura de lo que decía el Astori 1987, porque de esto se va a tratar la audición de hoy. Más bien, la lectura de lo que decía Astori, con algunas reflexiones de nuestra parte. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros. Ante todo, quiero agradecer la invitación que me hicieron para conversar sobre temas tan importantes. También agradecer la felicitación por los resultados electorales en la universidad. No en lo que a nosotros respecta, por supuesto, sino porque entendemos que estos resultados, perdonen que lo diga, lo único que han hecho es demostrar cosas como estas. A, que la universidad sigue siendo una institución al servicio de la nación uruguaya y de su pueblo, como no puede ser de otra manera. Y B, que parafraseando a un senador de la República, los enemigos de la universidad respiran, pero están muertos. Luego tenemos un subtítulo que dice: el gobierno viola la política económica concertada. Y ahora, dice Astori, me gustaría entrar al análisis de estos temas que me parecen están muy bien sintetizados en esta introducción que hacía el compañero. En esa introducción se mencionaron diversos aspectos que preocupan y mucho a los uruguayos y sobre todo a los trabajadores de este país. Se habló del tema de las zonas francas, se habló del tema del futuro del Estado uruguayo, del aparato estatal, de las instituciones públicas. Se habló también de una política arancelaria que está empezando, como en otros tantos casos, a hacernos acordar de la época de la dictadura, cuando baja el nivel de protección a la industria nacional y genera espacios cada vez más amplios para la penetración de productos extranjeros. Me permitirán agregar a eso un par de aspectos más. La nueva estrategia que están siguiendo los acreedores en materia de deuda externa y lo que se está dando en llamar, que también trataremos de explicar lo que es el proyecto para instalar bancos de inversión en el Uruguay. Creo que todas estas cosas conforman un conjunto, un panorama bastante grave y plantean que este conjunto de aspectos es hoy por hoy el problema básico que tenemos los uruguayos. Cuando ya hace 2 años y medio iniciamos el proceso de transición democrática en el país, a mí me parece que el problema fundamental era otro. El problema fundamental era cómo salir de la situación que nos había dejado la dictadura. Sobre ese tema concentraba la discusión política, se concentraba el debate, porque antes de haberse iniciado esa transición, todas las fuerzas políticas habían concertado un programa económico para encarar la situación heredada de la dictadura. Luego de haber asumido el gobierno por parte de la fuerza política que había triunfado en las elecciones, nosotros empezamos a comprobar día a día en qué medida la política del gobierno se alejaba de lo que había sido concertado cada vez más y en qué medida olvidaba y violaba
los compromisos concertados. Y no solo en materia económica, también en otras materias muy importantes, entre las cuales quizás la más importante de todas es la que se refiere a los derechos humanos. Aquí hago un breve paréntesis, amigos, antes de seguir con el aspecto económico. Porque naturalmente, en este tema, Astori se aparta de la materia en la que incursiona preponderantemente, que es la materia económica. Y habla, y lo hace solamente en esta oportunidad, por eso la digresión que estoy realizando, se refiere a la preocupación por los derechos humanos. Astori forma parte del gobierno del Frente Amplio, del Fraude Amplio, desde el 2005 a la fecha. 11 años. 11 años que en materia de derechos humanos de su gobierno hablan de terrorismo de Estado por omisión y por comisión. Terrorismo de Estado porque el gobierno de Astori no cumple con los cometidos esenciales, no da orden, tranquilidad y a fortiori seguridad a los ciudadanos, sino que además, cuando el ciudadano, impulsado incluso por el modelo económico que él recrea, totalmente contrario al que va a describir a continuación, lo somete a campos de concentración donde luego son torturados y donde está legitimada la pena de muerte privada. Así que ya aquí vemos el doble rasero, la transformación de el Astori de 1987 preocupado por los derechos humanos del pasado, por supuesto, se refería a la dictadura militar, y el Astori del 2005 al 2016 formando parte de un gobierno terrorista de Estado por omisión y terrorista de Estado por comisión. Continuamos, pero continuamos ahora en el área económica. Pero el tema hoy, dice Astori, le decía a los compañeros de Funza, es qué país quiere construir o destruir el gobierno. ¿Qué pensamos nosotros de ese proyecto de país? ¿Qué queremos que se haga? ¿Qué argumentos podemos aportar a este debate que hoy día es crucial? ¿Qué razones, qué fundamentos podemos levantar para impedir que avance este proyecto, si es que a nosotros nos parece malo? Y la verdad que nos parece muy malo. ¿Qué alternativas podemos presentar? Debemos concentrar toda nuestra atención en esto, porque hoy día ha comenzado y nos está bombardeando todos los días con hechos nuevos a configurarse el perfil de un país que nosotros no queremos. Y en un subtítulo a continuación viene la descripción de ese país. Les adelanto, amigos, que la construcción de ese país es el resultado de la actualidad. Lo que él profetizaba en 1987, hoy es la realidad cotidiana, palmaria, objetiva, existencial que tenemos los uruguayos. Y él decía, un proyecto de país reaccionario. A mí me gustaría hacer un par de advertencias previas, dice Astori, antes de entrar de lleno a este análisis. Cuando digo proyecto de país, yo no voy a estar presumiendo ni pensando que a alguien se le ocurrió dibujar hasta el más mínimo detalle
de los componentes de ese proyecto de país. No voy a acusar a nadie de que haya concebido esto como un programa armado, detallado. Si es que lo hay, lo habrá. Pero yo no lo voy a atribuir a nadie. Quiero analizar los hechos. Los hechos me llevan a pensar que está quedando nítidamente dibujado el perfil de un proyecto extraordinariamente reaccionario del Uruguay. Reaccionario en el sentido estricto de la palabra. Reaccionario en el sentido de dar un enorme salto hacia atrás en la historia, que eso es lo que quiere decir reaccionario. Yo no voy a acusar a nadie de que alguien haya, porque sería un inmenso agravio, planificado esto. Pero sí voy a comprobar que esto se está dando así. Esta es una primera advertencia que yo quisiera hacer. La segunda es que para dibujar el perfil de ese proyecto voy a tomar cosas que ya están pasando en el país y proyectos de cosas que no han pasado, pero que se quieren llevar adelante. Permítanme un paréntesis. Las cosas que no habían pasado todavía, que estaban en proyecto, que estaban en germinación, era las zonas francas. Y él se va a extender en este discurso ante los compañeros de FUNSA en el análisis de la zona franca. Pero luego los gobiernos sucesivos, blancos, colorados y fundamentalmente de Astori, los gobiernos fraude amplistas, dejaron chiquito el problema de las zonas francas porque convirtieron para determinados sectores de inversión extranjera, oligárquica, expoliativa y reprimarizadoras a todo el país en una verdadera zona franca. A ese proyecto de país se estaba refiriendo el Danilo Astori de 1987. Y lo que resulta perverso es que quien ejecutó esas políticas apátridas, entreguistas, fue el propio Astori del 2005 al 2016 y que continuará. Porque sería un inmenso agravio, pero voy a comprobar que esto se está dando así. Esta es una primera advertencia que yo quisiera hacer. La segunda es que para dibujar el perfil de ese proyecto voy a tomar cosas que ya están pasando en el país y proyecto de cosas que no han pasado, pero que se quieren llevar adelante. Me olvidé decirles, pero retomo el paréntesis. Se estaba refiriendo a los contratos de inversión, se estaba refiriendo a los tratados bilaterales y multilaterales de libre comercio, a toda esa ingeniería jurídica de limitación y confiscación de la soberanía nacional. Continúa, entonces que no se diga que estoy tomando para opinar cosas que aún no han pasado, porque el hecho de que las haya anunciado ya es un hecho público a analizar. Las zonas francas no están aprobadas y ojalá, esto lo dice Astori, cuidado, y ojalá nunca estén aprobadas en la forma que están planteadas. Pero que haya un proyecto de ley como el que hay en este momento en el Parlamento ya es un hecho político que hay que analizar. También es un hecho político que un senador diga que vería con agrado que los teléfonos fueran privados. Eso es una declaración. Los teléfonos, dice Astori, afortunadamente siguen siendo nacionales. Los teléfonos, las privatizaciones. Por supuesto, amigos, en su momento vamos a analizar la política actual de Danilo Astori. Ya tenemos el material, pero ustedes la viven. Ustedes saben lo que son las 82
empresas privadas que fundieron a ANCAP. Ustedes saben lo que es Riclur, Gas de Sayago, la perversa empresa privada que funciona bajo el marco jurídico privado con dineros públicos, fomentadas por este señor, el señor Danilo Astori, el Astori 2005-2016, del cual el Astori 1987 decía que afortunadamente no se iba a las privatizaciones. Pero quiero ser más enfático en algo, que las privatizaciones previstas y queridas por el gobierno de Luis Alberto Lacalle eran menos perversas que las privatizaciones a medias o falsas de esta gente del fraude amplio. En las privatizaciones, propiamente dicho, tal vez los políticos corruptos mordían una vez, ya con eso altamente censurable. Pero en las privatizaciones perversas del progresismo fraude amplista, muerden durante todo el tiempo de existencia de esas empresas. ¿Se dan cuenta la notable diferencia? Entonces seguimos en la lectura de esta arenga del Astori anticapitalista, del Astori revolucionario, del Astori izquierdista de 1987, que rebelaba a las masas, rebelaba a los compañeros de Funza contra un proyecto de país reaccionario. Este proyecto de país se debe analizar en forma conjunta. Es decir, aquí lo que le va a proponer Astori es que no se descompongan las distintas áreas de la vida nacional y que se haga un análisis global, holístico, de conjunto, de un proyecto de país. El proyecto que hoy conduce el Astori 2016. Y veamos lo que decía. Eso forma parte de un proyecto del país al que haré todo lo posible por detener. No, voy a volver a leer porque esto es el cinismo. Esto es la indecencia en la actuación pública más clara, notable y obscena que uno pueda constatar. Eso forma parte de un proyecto del país al que yo haré todo lo posible por detener. Pero para detenerlo tengo que dar argumentos. Y para dar argumentos tengo que ver a eso como un proyecto. Nosotros podríamos analizar cada uno de estos hechos. Esto es muy importante. Cada uno de esos hechos son graves, pero son mucho más graves analizados en conjunto. Esto es analizado como parte de un conjunto. Las consecuencias de cada una de esas cosas, que son todas malas, y trataremos de demostrarlo, son mucho más malas si todo eso se aplica en forma conjunta. Es como que cada una de esas cosas agrava los efectos de las otras, y todas ellas en forma conjunta y simultánea conforman un proyecto que yo no vacilo en calificar de antinacional, por supuesto, antipopular. Antinacional, ¿por qué? Porque el rasgo común de todas estas cosas es que destruye la posibilidad de Uruguay de manejarse y llegar algún día a ser una nación soberana. Maula Astori. Antinacional, antipopular. Más adelante será vendepatria porque vende el país en pedacitos y ustedes lo van a escuchar. Esos son los calificativos del Astori de 1987
con respecto al Astori que está reunido hoy en el edificio Torre Ejecutiva, ejecutando un proyecto de país antinacional, antipopular, apátrida, entreguista. No lo dice el doctor Salle, lo dice el propio Astori, el Astori de 1987. Usted, Astori, es un antinacional. Usted, Astori, es un antipopular. Y si tiene algo que denunciar, vaya al juzgado y denúnciese a usted mismo. Vamos a la pausa. Todos los días a las 3.